Pido su oración para que yo predique la palabra de Dios y escuchemos bien. Amén. Gracias. Ser un verdadero discípulo intencional significa ir hasta el final. Todo o nada. Eso es un intencional discípulo. Significa seguir los mandamientos de Jesús, dados a través de su Santa Iglesia Católica en todos los sentidos, sin importar el costo, incluso cuando es incómodo. Significa ser obediente a todo. El Catequesis 1816 dice que el discípulo de Cristo no solo debe mantener la fe y vivir de ella, sino también profesarla, dar testimonio con confianza y difundirla. En medio de las persecuciones que la Iglesia nunca carece, y eso es especialmente la verdad en nuestros días. Entonces, cuando Jesús habla de incendiar el mundo, se refiere al fuego del Evangelio para extenderse por toda la tierra. Y también nos deja saber en ese mismo pasaje algunas de las consecuencias de este incendio. Y eso es división. División aún más en la familia. El Evangelio es un mensaje divisivo en el sentido de que pone enfrente de las personas la decisión de creer o no creer, de aceptar o rechazar. Y muchas veces quienes rechazan el Evangelio persiguen a quienes lo aceptan. Y muchos de ustedes han experimentado eso, aún más entre familias, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, seguir a Jesucristo y ser parte de ese incendio es muy desafiante. Pero San Pablo nos anima hoy en la segunda lectura. Él dice que estamos en una nube de testigos. Nube de testigos. Ustedes ya saben quién son, ¿verdad? Esta nube de testigos. Esta nube de testigos reza por nosotros y nos inspira. Esta nube de testigos es la asamblea de los santos. Nuestros hermanos y hermanas que perseveraron en este mundo están viviendo en el otro mundo, pero está con nosotros en nuestras vidas. Y San Francisco es un ejemplo muy poderoso para nosotros, como él vivió. San Francisco nació en Asís, Italia, en 1182. Su padre era muy rico y también él. La juventud de Francis se gastó en comodidad y ropa fina, pero luego en el otoño de 1205, mientras rezaba en la iglesia de San Damián a poca distancia de Asís, escuchó una voz proveniente del crucifijo que le decía: Francisco, ve y repara mi iglesia. Como ves, está en ruinas. Para comprar los materiales necesarios para reparar la tela de esa iglesia, él vendió algunas de las riquezas de su padre. Pero a su padre, él no estuvo de acuerdo. Otra vez, división, ¿verdad? Como su padre no estaba de acuerdo con la acción de su hijo, Francisco se fue de su casa y pasó los siguientes 2 años rezando, reparando iglesias y visitando a los pobres y enfermos. Y en algún momento de 1208, 3 años luego, o 2 años, 3 años luego, él escuchó un pasaje, esta vez del Evangelio de San Mateo, capítulo 10,
leído en la iglesia, en el cual nuestro Señor envió a sus apóstoles a predicar y no debían llevar nada con ellos. Y en imitación de esto, Francisco vivió una vida de simplicidad, pobreza y humildad, y constantemente se dedicaba a predicar las enseñanzas de la Iglesia Católica, especialmente del amor de Dios y también la Eucaristía. Y finalmente, como muchos se unieron a él en esta misión, él formó un grupo llamado los frailes menores, pero son mejor conocidos como los franciscanos, el orden de los franciscanos. Y yo sé que ellos hicieron mucho trabajo en Latinoamérica. Murió San Francisco en 1226 y fue declarado santo por el Papa Gregorio IX en 1228. Eso es ejemplo del incendio de que habló Jesús. Y él ejemplifica el sacrificio que se necesita para ser un discípulo sacramental, intencional de Jesucristo. Pero también sabemos lo que lo llevó a hacer esto. Mientras habla San Pablo dice que esperaba Jesús la alegría que le pertenece. Y eso es lo que hizo Francisco. Esperaba la alegría que le pertenece a un discípulo. Y la alegría que le pertenece a un discípulo es una unión con Jesucristo. Eso es la alegría. Y una profunda unión con Jesucristo se encuentra aquí, en la Eucaristía. Considere que fue en una iglesia donde San Francisco escuchó a Jesús hablarle. Y la Eucaristía fue la alegría que motivó toda su predicación y servicio a los pobres. Y de hecho, de todos sus diferentes escritos, sus más apasionados fueron sobre la Eucaristía. Porque San Francisco se dio cuenta de que reconstruir la iglesia significaba más que la reconstrucción física de la iglesia. La iglesia estaba en ruinas porque la fe de la gente estaba en ruinas. Y su devoción a la Eucaristía fue en ruinas. Esto fue evidente en la forma en que se trató la Eucaristía. San Francisco predicó acerca de la reverencia por la Eucaristía a los sacerdotes con mucho valor, porque él no era sacerdote, él era diácono, como el diácono Orlando. Él predicaba a ellos que habían descuidado la reverencia y así llevaron a la gente a hacer lo mismo. Entonces él dijo a los sacerdotes que todos los que administran tales santos misterios son los sacramentos, tales santos misterios, especialmente aquellos que lo hacen con indiferencia, consideran entre ellos cuán pobres pueden ser los cálices, cabellos y mantales donde se sacrifica el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y también él dice, muchos lo dejan en lugares miserables y lo llevan por el camino sin respeto y lo reciben indignamente y lo administran a otros indiscriminadamente. Entonces San Francisco, como miembro de la nube de testigos, nos inspira a ser verdaderos discípulos sacramentales e intencionales, al aprovechar la fuente de su fortaleza, su alegría, y eso es la Eucaristía. Pero hermanos, hermanas, lo malo es este. Muchos católicos ni siquiera creen en la Eucaristía.
Un estudio reciente de Pew Research, que hizo creo que hace 2 meses o unos meses, dijo que solo 1/3 de los católicos cree una de las enseñanzas más centrales de nuestra fe, y es que la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No es pan, no es vino. Es su cuerpo, es su sangre verdaderamente. Y ustedes me han escuchado decir esto muchas veces, ¿verdad? Por eso creo que aquí es más alto de los católicos que creen esto aquí. Espero. Pero creo que es la verdad. Pero Pew Research dijo también que en los Estados Unidos, por cada una persona que se une en la Iglesia Católica, 8 se van. Por cada uno que se une en la Iglesia Católica, 8 se van. Bueno, estas son estadísticas en Estados Unidos. No sé cómo es en México, Venezuela, El Salvador. Creo que es muy diferente. Pero aquí es así. Y eso creo que no es casualidad, que en un momento en que la mayoría de los católicos no reconocen la realidad de la Eucaristía, que la Iglesia en los Estados Unidos esté cayendo en la ruina, como en los días de San Francisco. ¿Cómo respondemos, hermanos y hermanas? Y muchos de ustedes me dicen que sus jóvenes están saliendo de la iglesia. ¿Cómo respondemos? Podemos seguir el ejemplo de San Francisco. Voltea a la Eucaristía. Ir a la misa fiel y reverentemente todos los domingos. Y permita que la gracia transformadora de la misa nos encienda con el amor y la verdad de Dios. Y eso es muy importante, si están viviendo en pecado grave, ve a confesión. Y ve a confesión antes de comulgar. Porque comulgar la Eucaristía en pecado grave es sacrilegio bien grave. Es pecado grave en sí. Y si hay parejas aquí que están viviendo conjuntos como si fueran casados, pero no están casados en la Iglesia Católica y por eso no están casados, que se casen pronto, hermanos y hermanas. No luego, pronto. No esperen hasta que pueda venir tu familia para estar presente en el matrimonio. No espere hasta que tengas bastante dinero por el pastel y el vestido. Porque si te mueres antes, en este estado de pecado mortal, si te mueres, ¿qué vas a hacer en el día del juicio antes tu Señor Jesucristo? ¿Qué le vas a decir a Jesús? Mi familia era más importante, Señor. Quería una bonita ceremonia más de estar en tu gracia, Señor Jesús. La Eucaristía era menos importante que esas otras cosas. ¿Qué le vas a decir? Hermanos, yo les digo eso porque yo soy tu párroco y los amo mucho. Y siempre mi preocupación es por tu salvación eterna. Que estén salvados de los fuegos del infierno, para que ustedes puedan gozar en la vida eterna, en gloria, en gozo, en alegría. Bueno, llamo a la oficina, ¿ok? Para casarse. Ok. También oremos por los católicos que no creen en la Eucaristía. Muchas veces es porque son ignorantes, para que ellos aprendan. Prepárate bien para la misa y aprende sobre ella. Tenemos algunos buenos libros de la Narthex, por ejemplo. También tenemos formed.org,
Tiene muchos videos en español sobre la misa. Y finalmente, deja que Jesús en la Eucaristía cambie tu forma de vida. Al igual que con San Francisco, deje que los estándares de su vida sean establecidos por nada más que la Eucaristía, y en la Eucaristía las enseñanzas de la Iglesia Católica y los ejemplos de los santos. Es muy sencillo como ser discípulos. Esta es nuestra misión, esta es nuestra alegría.